Bienvenidos al área de comunicación. Soy el profesor David Esquivel Valeriano y el día de hoy vamos a hablar sobre el guión teatral. Primero, recordemos qué es el teatro. El teatro es un género literario cuyas obras se crean para la representación. Una serie de actores dan vida a unos hechos sobre un escenario para que el espectador disfrute y se emocione. El guión teatral es un texto escrito en forma de diálogo, el cual se detalla el contenido de una obra teatral. También incluye lo que se requiere para la puesta en escena, como observamos en el siguiente ejemplo. Todo guión teatral tiene las siguientes partes: título, acto, partes en las que se divide la obra. Escena, señala la entrada o salida de los personajes. Este guión tiene dos escenas, como observamos. Cuadro, indica los cambios de escenario, como observamos en el ejemplo, en la escena 1 y en la escena 2. Escena 1, interior noche, vehículo, y exterior noche, calle. Escena 2, exterior noche, calle. Esos son los cuadros. Tenemos los personajes y las acotaciones, que son las indicaciones que deja el autor del guión sobre la escenografía, como la decoración, música, iluminación, etc. Y también sobre la actuación de los actores, sobre movimientos, tono de voz, gestos, etc. Todas las acotaciones siempre van entre paréntesis. Características del guión teatral. Presenta las siguientes: duración adecuada, ni demasiado breve ni demasiado extensa. Emplea un lenguaje comprensible y el argumento debe ser original e interesante. Estructura del guión teatral. Presenta la siguiente estructura: estructura interna, inicio o introducción, nudo, conflicto, desenlace o solución. Inicio o introducción. Se presenta a los personajes, se describe el ambiente y el tiempo en el cual se desarrollan las acciones, con la pregunta ¿cómo empiezan las acciones? Nudo o conflicto. Se indica el problema o conflicto que da origen a las acciones, con las preguntas ¿qué ocurre? ¿Qué problemas surgen? Desenlace o solución. Se muestra cómo se aclara y desenvuelve el conflicto con la pregunta ¿cómo termina? Estructura externa. Presenta actos, que son las partes en las que se divide la obra. Cuadros, indica los cambios de escenario o lugar. Y las escenas señalan la entrada o salida de los personajes, como vimos en el ejemplo anterior. Parlamentos. Son las intervenciones que realizarán los actores, o sea, lo que han de decir. Son diálogos, monólogos aparte. Diálogos, conversaciones que se dan entre dos o más personajes. Monólogos, también llamado soliloquios, es la intervención que realiza un personaje cuando se encuentra solo en el escenario. Aparte, es cuando uno de los personajes se dirige al público para comunicar algo de lo que no están enterados los otros personajes. Acotaciones. Son las orientaciones o aclaraciones que realiza el autor para la puesta en escena. Esta indica cómo será el decorado, qué gestos o entonación han de realizar los actores, entre otras cuestiones más. Por ejemplo, trata de convencerlo. La acotación es casi gritando, siempre en paréntesis.
Para planificar nuestro guión teatral tenemos que responder a las siguientes preguntas. También dar la estructura del guión, ¿no? Como escenario, plan argumental, escenario, tiempo, lugar, plan argumental, inicio, nudo, desenlace. También determinamos y escribimos el escenario específico para cada cuadro. Por ejemplo, acto 1, ¿cuántos cuadros va a tener? 2 cuadros. Escenario específico, pueblo abandonado. Personajes principales, Mario, Susana. Descripción de las acciones. Maneja en la noche muy cansado. Llega a un pueblo solitario. Va a la sombra, ve en la sombra de una mujer.